Un granjero millonario se disfraza de pobre para poner a prueba a la novia de su hijo, pero su reacción inesperada lo hace cancelar la boda de inmediato. Antes de la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo el video. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perder más historias emocionantes. Buen video a todos. El aroma de la tierra húmeda todavía flotaba en el aire cuando Miguel salió de la hacienda Esperanza. La mañana apenas comenzaba y el cielo anaranjado anunciaba otro día caluroso en el campo. El hombre, acostumbrado al trabajo rudo del campo, respiró hondo y contempló la inmensidad de las tierras que había construido con esfuerzo y dedicación a lo largo de los años. Todo ahí era fruto de su trabajo arduo y determinación, y no permitiría que alguien con segundas intenciones se aprovechara de lo que era suyo, y más importante aún, de lo que le pertenecía a su hijo. Fernando estaba enamorado. Bastaba con ver el brillo en sus ojos cuando hablaba de Valentina, una mujer hermosa, de voz dulce y modales refinados. Pero Miguel sabía que la belleza podía ser engañosa. Había visto muchos casos como ese a lo largo de su vida, muchachas encantadoras que se acercaban por interés, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de sonrisas ensayadas. Conocía las señales y Valentina las mostraba a la perfección. La cuestión era si su desconfianza tenía fundamento o si solo era un reflejo de su naturaleza recelosa. Pero no permitiría que esa duda le quitara la paz. Si Valentina era realmente una mujer de buen corazón, una simple prueba lo demostraría. Si no lo era, Fernando tendría que abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Esa mañana se vistió diferente. En vez de su camisa bien planchada y su sombrero de cuero bien cuidado, optó por ropa vieja, desgastada por el tiempo. Se puso unas botas gastadas y antes de montar su caballo, pasó las manos por la tierra, ensuciándolas, marcándolas. Cualquiera que lo viera de esa forma lo tomaría por un simple peón, un hombre de campo sin riquezas ni posición. Y eso era exactamente lo que quería. El camino hasta la ciudad fue tranquilo. Solo el sonido de las patas del caballo resonando sobre el suelo de tierra firme. Poco a poco, el paisaje rústico del campo dio paso al movimiento más acelerado de las calles urbanas. El Café Imperial era uno de los lugares más sofisticados de la ciudad, frecuentado solo por gente de la alta sociedad. Un lugar donde Valentina se sentía a gusto, siempre acompañada de Fernando. Miguel llegó, desmontó el caballo y amarró las riendas cerca de la acera. Sintió las miradas desconfiadas en cuanto puso un pie en el suelo pulido del café. No era común ver a un hombre con ropa sencilla en ese ambiente refinado. Los meseros se miraron entre sí. Algunos clientes bajaron sus tazas de porcelana, disimulando la incomodidad de tener a alguien fuera de lugar ahí. Miguel no se inmutó. Miró a su alrededor y pronto encontró a Valentina sentada en una mesa cerca de la gran ventana de cristal. Llevaba un vestido impecable, el cabello perfectamente peinado y el celular en la mano. Fernando no estaba ahí. Quizá había ido al baño o había salido a atender una llamada. Mejor así. Caminó hacia ella con pasos tranquilos y una postura discreta. Cuando estuvo cerca de la mesa, aclaró la garganta levemente para llamar su atención. Valentina levantó la mirada del celular y lo observó por un instante. Sus ojos recorrieron su figura de arriba a abajo, analizando la ropa gastada, las manos sucias de polvo, el sombrero arrugado. Su expresión se tornó levemente molesta, como si la hubieran interrumpido con algo desagradable. Miguel, manteniendo su disfraz, adoptó un tono humilde. Habló con calma, pero sin sumisión. Explicó que había venido de lejos, que el polvo del camino le había resecado la garganta y que le gustaría un trago de café para aliviar el cansancio. El silencio entre los dos se prolongó por unos segundos.
Valentina no respondió de inmediato. Solo frunció el ceño, como si intentara procesar el pedido, y luego desvió la mirada, incómoda. Era evidente que no quería lidiar con eso. Sus dedos se deslizaron sobre la mesa hasta alcanzar un pequeño sobre de azúcar. Lo tomó y, sin decir una palabra, lo empujó hacia él, como si con eso diera por terminado el asunto. Después, sin siquiera volver a mirarlo, regresó su atención al celular. El hacendado se quedó inmóvil por un momento, observándola con atención. Eso era todo, ni una sola pregunta sobre quién era, de dónde venía, si necesitaba algo más. Ninguna curiosidad, ni un mínimo gesto de empatía. Solo frialdad e indiferencia. Tomó el sobre con calma, apretándolo entre sus dedos callosos. Sintió un amargo dolor en el pecho, no por él, sino por Fernando. Su hijo estaba en manos de una mujer que, ante la menor señal de humildad o necesidad, se mostraba incapaz de demostrar un simple acto de amabilidad. Acomodó el sombrero en su cabeza, murmuró un breve agradecimiento y se alejó, sintiendo las miradas curiosas de los demás clientes, siguiéndolo hasta la salida. Afuera, desató las riendas del caballo y volvió a montar. No tenía prisa por regresar a casa. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. La primera prueba estaba concluida, pero aún no era suficiente. Miguel había aprendido con los años que algunas personas sabían fingir cuando estaban bajo los reflectores. Valentina podía ser amable frente a Fernando, podía sonreírle, podía mostrarse atenta cuando había algo que ganar. Pero, ¿y cuando nadie importante la estaba observando? ¿Cómo trataba a aquellos que no podían ofrecerle nada? Era momento de descubrirlo. Miguel sabía que para revelar el verdadero carácter de alguien, solo bastaba con observarlo cuando creía que nadie lo estaba viendo. Y Valentina, sin saberlo, aún tenía mucho por mostrar. El viento soplaba caliente aquella tarde, levantando el polvo fino de los caminos de tierra que atravesaban la hacienda Esperanza. El sonido de las ramas secas crujiendo bajo las patas de los caballos, el canto distante de las cigarras y el mugido de los toros a lo lejos marcaban el ritmo de la rutina simple e intensa de aquel lugar. Para Miguel, esa era la verdadera riqueza de la vida. La tierra, el trabajo y la gente que formaba parte de ella. Pero, para Valentina, el panorama parecía ser otro. Desde el momento en que llegó a la hacienda, la expresión de la joven delataba su incomodidad. Bajando del coche importado con unos tacones finos que se hundían en la tierra blanda, lanzó una mirada de desagrado a su alrededor, frunciendo la nariz al percibir el característico olor de los corrales. Su vestido caro y perfectamente ajustado a su figura era, sin duda, una elección inadecuada para ese entorno. «Fernando, cariño, ¿no me dijiste que la hacienda era tan...?» Dudó, buscando la palabra adecuada mientras limpiaba imaginarias partículas de polvo de la tela. «Rústica». Fernando, que conocía bien a su prometida y sus preferencias por lugares sofisticados, soltó una risa suave y tomó su mano. «Es nuestro hogar, amor. Te acostumbrarás». Valentina forzó una sonrisa. Mientras Fernando se alejaba para hablar con uno de los capataces sobre los caballos recién llegados, Miguel observaba todo desde la distancia. Su expresión era neutra, pero sus ojos atentos no perdían detalle. Ya había notado la incomodidad inicial de Valentina, pero quería más. Necesitaba saber cómo se comportaría cuando estuviera lejos de la presencia de Fernando. Los trabajadores de la hacienda, acostumbrados a tratar a sus patrones con respeto, la saludaron con cordialidad. Primero fue Juan, un vaquero experimentado que pasó junto a ella y se quitó el sombrero en señal de respeto. «Buenas tardes, doña Valentina. Bienvenida». Ella respondió sin siquiera mirarlo,
murmurando algo ininteligible y apresurando el paso, como si el simple hecho de respirar aquel aire fuera algo contaminante. Después fue el turno de Tadeo, un joven peón encargado de las caballerizas. Él le sonrió educadamente. «Si necesita algo, estamos a sus órdenes». Valentina le dirigió una mirada fugaz y forzó un leve asentimiento, como si su mera presencia ya le resultara una molestia. Fue la ama de llaves, doña Francisca, quien notó primero la falta de simpatía de la joven. Llevaba más de 3 décadas trabajando en aquella casa, conocía a cada miembro de la familia y tenía un cariño especial por Fernando, a quien había visto crecer. Miguel confiaba en ella plenamente, y cuando mencionó que quería poner a prueba a Valentina, doña Francisca se ofreció a ayudar. Esperó un momento oportuno y con su bondad característica se acercó a Valentina sosteniendo un vaso de agua fresca. «Hace mucho calor hoy, ¿verdad? ¿Quiere un poco de agua, hija?» Valentina miró el vaso y, por un momento, pareció considerar la oferta. Pero entonces su expresión cambió al notar que el agua no provenía de una botella de marca, sino de un simple filtro, probablemente abastecido con agua del propio pozo de la hacienda. «¿No tienen agua embotellada?», preguntó sin ocultar el tono de desprecio. «Es agua filtrada, bien fresquita», explicó doña Francisca con paciencia. Valentina suspiró. Tomó el vaso con evidente desagrado y en ese instante ocurrió un pequeño accidente. Al intentar entregarle el agua, doña Francisca, con sus manos ya temblorosas por la edad, dejó caer unas gotas sin querer sobre la piel de Valentina. Lo que sucedió después tomó a todos por sorpresa. Valentina se apartó bruscamente, como si la hubieran salpicado con algo repugnante. «¿Pero qué es esto?». Su voz sonó aguda e irritada. «Ah, mire lo que hizo. ¡Ensució mi vestido!». La ama de llaves abrió los ojos con sorpresa, sin reaccionar de inmediato. «Perdón, hija». Fue sin querer. Pero Valentina no se calmó. «Debería tener más cuidado. Esto es inaceptable. ¿Cómo alguien tan torpe sigue trabajando aquí?». Doña Francisca bajó la cabeza, sin saber qué responder. En todos sus años de servicio, jamás alguien la había tratado con tanta arrogancia en aquella casa. El silencio se hizo presente por unos segundos. Los pocos trabajadores que estaban cerca dejaron lo que estaban haciendo, intercambiando miradas discretas. Era difícil creer lo que acababan de presenciar. Y entonces, desde un rincón sombreado del porche, Miguel, que había observado todo en silencio, sintió un nudo en el pecho. No era solo arrogancia, no era solo impaciencia, era algo más profundo, un desprecio genuino hacia los humildes. Ahora lo tenía claro. Fernando, su hijo, el heredero de todo lo que había construido con esfuerzo y trabajo honesto, estaba a punto de casarse con alguien que jamás comprendería el valor de esa gente, de esa tierra. Pero Miguel no era un hombre que tomara decisiones precipitadas. Aún faltaba una última prueba, y esta vez Valentina no tendría a dónde escapar. La mañana en la hacienda Esperanza comenzó como cualquier otra. El sol teñía el cielo de tonos dorados, y los primeros rayos iluminaban los extensos campos, donde el ganado ya se esparcía por los verdes pastizales. El aire olía a tierra húmeda y a café recién hecho, un aroma reconfortante que Miguel siempre asociaba con el hogar. Pero aquella mañana su espíritu no estaba en paz. Sabía que ese día sería decisivo. El hacendado ya tenía suficientes pruebas para desconfiar de Valentina, pero necesitaba una última confirmación. Hasta ese momento, ella había fallado en las pruebas de generosidad y respeto, pero aún faltaba la definitiva, la falsa bancarrota. Era un plan arriesgado, pero necesario. Con la ayuda de algunos contactos en la ciudad, Miguel se aseguró de esparcir la noticia de que había hecho una mala inversión y había perdido casi toda su fortuna. La historia corrió rápido, como fuego en pasto seco. En pocas horas,
Los rumores se esparcieron por las calles del pueblo, llegando a oídos de las familias influyentes, los comerciantes y, inevitablemente, de Fernando. El joven se enteró de la noticia por un amigo de la familia y, desesperado, corrió hasta la casa principal de la hacienda para hablar con su padre. «Papá, ¿qué está pasando? En el pueblo dicen que estamos en la ruina», preguntó con la mirada llena de preocupación. Miguel suspiró, fingiendo un semblante pesado y cansado. «Lamentablemente, hijo, es cierto. Hice una inversión que no salió bien, perdimos casi todo. Puede que tengamos que vender la hacienda». Fernando pasó las manos por su cabello, aturdido. Para él, aquello era impensable. Había crecido rodeado del confort y la riqueza de la familia, pero siempre había aprendido a valorar el trabajo y la tierra. Sin embargo, el dinero nunca había sido su mayor preocupación, pero sabía que para Valentina era distinto. Sin perder tiempo, tomó el auto y condujo hasta la ciudad. Necesitaba decírselo en persona. Cuando llegó al departamento de Valentina, ella abrió la puerta con su impecable sonrisa de siempre, pero en cuanto vio la expresión preocupada de su prometido, su postura cambió. ¿Pasó algo?, preguntó cruzando los brazos. Fernando respiró hondo. «Necesitamos hablar». Entraron a la sala y él comenzó a explicarle. Le habló sobre la supuesta bancarrota, sobre los problemas financieros de la familia y sobre la posibilidad real de perderlo todo. Mientras hablaba, Valentina permaneció en silencio, inmóvil. Su expresión fue cambiando poco a poco. Primero, un leve fruncimiento de ceño, luego una mirada perdida hasta que su rostro se tornó pálido. Hubo una pausa, un silencio denso. Entonces, finalmente, Valentina lo rompió con una pregunta que heló a Fernando por dentro. «¿Y cómo vamos a vivir sin dinero?». Su tono era frío, sin titubeos, sin una verdadera preocupación por él o su familia. Solo una inquietud egoísta sobre su propia situación. Fernando parpadeó, confundido, como si no hubiera entendido bien. «¿Qué?». «Fernando, te estoy preguntando cómo vamos a vivir. Sin dinero, sin lujos, sin viajes, sin nada». Aún intentó convencerse de que ella solo estaba en shock, de que no había pensado bien antes de hablar. «Podemos empezar de nuevo. Lo importante es que estemos juntos», dijo él, buscando su mirada. Pero Valentina soltó una risa corta, sin alegría. «¿De verdad crees que voy a cambiar mi vida por una hacienda en ruinas? ¿Que voy a pasar mis días entre polvo y animales?». Fernando sintió un nudo en el pecho. «Entonces, ¿todo lo que decías sobre amarme era mentira?». Ella suspiró como si su insistencia le fastidiara. «Me gustas, Fernando, pero seamos realistas. Lo que nos unía era la vida que podías darme. Ahora, sin eso, ¿qué queda?». El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que Fernando hubiera experimentado antes. Era el peso de la decepción, del choque, del corazón partiéndose en 1000 pedazos. La miró, como si intentara grabar ese momento, como si necesitara que la realidad lo golpeara por completo. Ya no había dudas, ya no había ilusiones. Sin decir nada más, se levantó y caminó hacia la puerta. Valentina intentó decir algo, pero Fernando no miró atrás. Simplemente salió, cerrando la puerta tras de sí. En ese instante, el amor que creía sentir por Valentina murió. Y al regresar a la hacienda, sabía que tenía que contárselo a su padre. Esta vez, no era Miguel quien necesitaba abrirle los ojos a Fernando. Él mismo ya veía todo con claridad. El silencio dentro de la casa era denso, pesado, como la calma antes de una tormenta. Afuera, el viento caliente soplaba, moviendo las cortinas de la amplia sala de la Hacienda Esperanza, pero nadie parecía notarlo. Fernando estaba sentado en uno de los sofás de cuero, con la expresión seria y los dedos entrelazados sobre las rodillas. A su lado,
Miguel permanecía de pie, con la mirada fija en la puerta. Padre e hijo esperaban. Afuera, el coche de Valentina avanzaba por el camino de tierra, levantando polvo a su paso. Miguel observó el vehículo acercarse y respiró hondo. Ese era el momento definitivo. Ya no había más suposiciones ni sospechas. Él ya sabía la verdad. Fernando también. Ahora solo faltaba el desenlace final. El sonido de los tacones finos resonó en el suelo de madera en cuanto Valentina entró en la casa. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, deteniéndose en Fernando con una expresión indescifrable. Se veía impecable como siempre, elegante, sofisticada, pero había algo diferente en ella. Un cierto nerviosismo oculto detrás de su mirada afilada. Esbozó una breve sonrisa vacilante. «Fernando, cariño, ¿me llamaste para hablar?» Él no respondió de inmediato. Solo asintió y señaló el sillón frente a él. Valentina dudó por un momento, luego caminó hasta allí y se sentó con las piernas cruzadas, manteniendo la postura firme. Miguel permaneció en silencio observándola. Quería ver hasta dónde llegaría con su actuación. El silencio se prolongó hasta que Valentina decidió romperlo. «He estado pensando en todo esto, en la difícil situación de tu familia», comenzó con voz suave, cuidadosa, «y creo que quizás sea mejor que tomemos caminos separados». Fernando levantó la mirada hacia ella, sintiendo el estómago revuelto. Aún le costaba aceptar que la mujer que un día le dijo que lo amaba, ahora estuviera desechando la relación con tanta facilidad. «¿Separados?» Su voz salió seca. Valentina suspiró, como si estuviera triste, pero sin verdadera aflicción. «Sí, venimos de mundos diferentes, Fernando. Siempre me ha gustado la ciudad, la comodidad. Tú siempre has sido más del campo, de la hacienda. Lo intenté, juro que lo intenté, pero quizás sea mejor aceptar que no somos compatibles», lo dijo con un tono de falsa melancolía, tratando de parecer la víctima de un destino cruel. Pero Fernando ya no se dejaba engañar. Ahora conocía la verdad. Miguel, que hasta el momento había guardado silencio, decidió que era hora de ponerle fin a aquel teatro. «Interesante», dijo cruzándose de brazos, «porque hasta ayer, cuando pensabas que mi hijo era heredero de una gran fortuna, esas diferencias no parecían ser un problema». Valentina se giró hacia él, con los ojos entrecerrados. «¿Qué quiere decir con eso?» Miguel dio un paso adelante. Su mirada penetrante no parpadeaba. «Quiero decir, Valentina, que nunca perdí nada. Todo esto fue una prueba y fallaste». El impacto de esas palabras fue inmediato. El color desapareció del rostro de Valentina. Su cuerpo se tensó y sus labios se entreabrieron levemente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?» Miguel no lo repitió. Solo la miró, esperando su reacción. «Tú», comenzó con la voz temblorosa. «¿Me engañaron?» «Te puse a prueba», corrigió Miguel. «Quería saber si amabas a mi hijo o solo la vida cómoda que podía ofrecerte. Y ahora ya sé la respuesta». El silencio que siguió fue asfixiante. Valentina miró a Fernando como si esperara que reaccionara, que la defendiera, pero el rostro del joven ya no mostraba amor, solo decepción. «Confía en ti», dijo finalmente Fernando con la voz cargada de dolor. «Pensé que me amabas, Valentina, pero lo único que te importaba era el dinero». Ella se removió en su asiento, cruzando los brazos, tratando de recuperar la compostura. «¿Y crees que soy la única interesada en estabilidad? ¿Que cualquier otra mujer aceptaría vivir sin saber si tendrá un futuro seguro?» Miguel soltó una risa baja, sin humor. «Las mujeres de verdad se quedan por amor, no por una cuenta bancaria». Valentina se puso de pie de golpe. Su rostro estaba rojo, sus ojos brillaban de rabia y vergüenza. «Me engañaron»,
Esto no fue justo. Curioso escucharlo de ti, respondió Miguel, sin la menor paciencia. Tú misma engañaste a mi hijo todo este tiempo. Solo que la diferencia es que nosotros descubrimos la verdad a tiempo. Ella respiró hondo, con la mirada recorriendo a ambos, buscando una forma de salir de aquella situación. Pero ya no había espacio para la manipulación. Fernando se levantó y la miró directamente a los ojos. Se acabó, Valentina. Vete. Por un momento, ella se quedó inmóvil. Luego, su expresión se endureció y levantó el mentón, tratando de recuperar su arrogancia de siempre. Pues bien, dijo con frialdad, tal vez sea lo mejor. Nunca me imaginé viviendo como una campesina, de todos modos. Tomó su bolso, se giró con un movimiento brusco y marchó hacia la puerta. Pero antes de salir, lanzó una última mirada a Fernando. «Te vas a arrepentir de esto». Sin esperar respuesta, abrió la puerta y salió, cerrándola de golpe tras de sí. El sonido resonó en la sala, pero ninguno de los dos hombres habló. Miguel simplemente miró a su hijo, que aún observaba la puerta cerrada, respirando profundamente. «¿Estás bien?», preguntó el padre. Fernando tardó unos segundos en responder. «Sí, creo que, por primera vez, estoy realmente bien». Miguel asintió, colocando una mano firme sobre el hombro de su hijo. La farsa había terminado. La verdad, por fin, había salido a la luz, y ahora Fernando era libre para encontrar a alguien que realmente lo amara. El tiempo en la Hacienda Esperanza parecía seguir un ritmo diferente desde que Valentina se fue. El silencio se había vuelto una presencia constante, llenando los espacios donde antes había planes de boda y promesas vacías. Fernando se refugiaba en el trabajo, tratando de alejar la sensación de fracaso que lo acompañaba desde que descubrió la verdad sobre su ex prometida. Los días pasaban, y él mantenía la rutina con disciplina, pero sin el brillo en la mirada de antes. Evitaba salir, evitaba conversaciones sobre lo ocurrido. Su padre, Miguel, notaba el cambio, pero sabía que su hijo necesitaba tiempo. No insistía, solo observaba a la distancia, con la certeza de que Fernando volvería a encontrar su camino. Fue en una tarde calurosa, mientras cabalgaba solo por los límites de la hacienda, que algo inesperado ocurrió. El viento seco levantaba pequeñas nubes de polvo en el horizonte cuando avistó un movimiento cerca de la cerca que dividía la Hacienda Esperanza del rancho vecino. Desde lejos, vio una figura femenina luchando con el alambre de púas, intentando estirarlo y sujetarlo al poste de madera. Con cada intento fallido, murmuraba entre dientes, claramente frustrada por la dificultad del trabajo. Intrigado, Fernando dirigió su caballo en su dirección. Cuando se acercó más, pudo verla mejor. Llevaba un pantalón de mezclilla deslavado, botas de cuero gastadas y una camisa de cuadros con las mangas remangadas, ya manchada de tierra. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada y su rostro ligeramente sudado por el esfuerzo. A diferencia de cualquier otra mujer que Fernando había conocido, ella parecía completamente cómoda ahí, en medio del trabajo duro. Notó la aproximación del caballo y levantó la vista, colocando una mano en la cintura y suspirando antes de hablar. «No me digas que solo viniste a mirar, porque si es así, te adelanto que no estoy de humor». Fernando arqueó una ceja, sorprendido por la respuesta. Esperaba cualquier cosa, menos una bienvenida tan directa. Una sonrisa escapó de sus labios antes de que pudiera evitarlo. «En realidad, pensé que necesitabas ayuda». La joven dudó por un momento, analizándolo. Su mirada recorrió rápidamente la postura de Fernando, la forma en que sujetaba las riendas con naturalidad, la seguridad en su tono de voz. No era alguien que fingía entender ese ambiente. Pertenecía a él. Después de unos segundos, finalmente relajó los hombros y soltó un suspiro resignado. «Bueno,
Si sabes manejar este alambre mejor que yo, entonces tu ayuda será bienvenida. Fernando desmontó con agilidad y se acercó a la cerca. Evaluó rápidamente el daño y notó que el alambre estaba mal ajustado y que los postes no tenían suficiente firmeza. Sin perder tiempo, recogió las herramientas que estaban en el suelo y comenzó a trabajar. La joven cruzó los brazos, observándolo con atención. Por lo visto, ya has hecho esto antes. Algunas veces, respondió Fernando sin dejar de trabajar. Las cercas tienen que ser resistentes, si no, el ganado se escapa. Ella sonrió de lado. Eso ya lo noté. El problema es que mi papá siempre se encargaba de esto, pero como se lastimó hace unos días, me tocó a mí. Fernando terminó de asegurar el último alambre y se levantó, limpiándose las manos en el pantalón. Listo, esto aguantará por un buen tiempo. Ella probó la firmeza de la cerca y asintió, satisfecha. Nada mal, ¿eh? Creo que podrías trabajar aquí si necesitas empleo. Fernando rió, sintiendo un alivio genuino que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Lo consideraré. Ella extendió la mano. Soy Natalia. Mi papá es el que maneja este rancho. Fernando le estrechó la mano con firmeza. Fernando. Los ojos de ella brillaron con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Fernando, ¿de la Hacienda Esperanza? Él asintió. Él mismo. Natalia sonrió. Así que tú eres el muchacho del que todo el pueblo habla por un compromiso que no terminó bien. La frase tomó a Fernando por sorpresa. Parpadeó sin saber si debía reírse o sentirse incómodo. Pero cuando vio la expresión juguetona en los ojos de ella, supo que no había mala intención. Soltó una leve risa nasal. Parece que los chismes corren rápido por aquí. Natalia se encogió de hombros. Pueblo chico, pero no te preocupes, he visto cosas peores. Hubo un breve silencio entre ellos, un silencio cómodo, diferente a los que Fernando había experimentado últimamente. Se dio cuenta de que Natalia no parecía curiosa por el escándalo, no intentaba sacarle detalles, ni lo miraba con lástima o juicio. Era diferente. Ella se inclinó para recoger las herramientas y echó la palanca sobre su hombro. Bueno, gracias por la ayuda, Fernando de la Hacienda Esperanza. Ahora puedo decir que sé reparar una cerca, aunque haya sido con supervisión. Él sonrió. De nada, Natalia del rancho vecino. Ella comenzó a alejarse, pero se detuvo un instante y lo miró por encima del hombro. Y solo por curiosidad. ¿De verdad creíste que ella te amaba? La pregunta fue directa pero sin crueldad, solo sincera. Fernando respiró hondo, pensando en la respuesta. Lo creí, pero estaba equivocado. Natalia sostuvo su mirada por un momento y luego asintió levemente. Bueno, equivocarse es parte de la vida. Solo no repitas el mismo error 2 veces. Sin esperar respuesta, siguió caminando hacia el rancho, dejando a Fernando ahí, observándola. Todavía no lo sabía, pero ese encuentro marcaría el inicio de algo que por primera vez en mucho tiempo era real. El sol nacía perezoso sobre los campos de la Hacienda Esperanza, derramando tonos dorados sobre el vasto mar verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las mañanas ahí tenían un ritmo propio, marcadas por el mugido del ganado y el canto de las aves que parecían dar la bienvenida a un nuevo día. Para Fernando, aquel paisaje siempre había sido sinónimo de hogar, pero durante mucho tiempo no supo ver su verdadera belleza. Las últimas semanas trajeron un cambio sutil, pero definitivo, en su rutina. Antes, los días parecían arrastrarse, monótonos, llenos solo de trabajo y del esfuerzo consciente de no pensar en el pasado. Ahora había algo distinto, una inquietud nueva, una expectativa que no sabía explicar, pero que se manifestaba en pequeños impulsos. Como aquella mañana,
cuando Fernando ensilló su caballo y salió de la hacienda sin un destino claro, o al menos sin admitir ante sí mismo que ya sabía exactamente a dónde iba. El camino hasta el rancho vecino se había vuelto casi automático, como si sus instintos lo guiaran antes de que pudiera tomar una decisión consciente. El rancho de Natalia no era tan grande como la hacienda Esperanza, pero tenía una belleza rústica y acogedora. La casa principal, de madera antigua, desprendía el familiar aroma de café fuerte y pan recién horneado, mientras que los corrales eran sencillos, pero bien cuidados. Aquel lugar tenía vida, historia, un pedazo de tierra que se mantenía gracias al esfuerzo de quienes realmente amaban ese suelo. Al llegar, Fernando encontró a Natalia arrodillada cerca del huerto, arrancando maleza con sus manos firmes, cubiertas de tierra. Su cabello estaba recogido de cualquier manera, con algunos mechones rebeldes cayendo sobre su rostro sudado, y su camisa de cuadros, ya deslavada por el tiempo, tenía pequeños desgarros en las mangas. Pero nada de eso parecía importarle. Fernando desmontó del caballo y se acercó con cautela, observándola por un momento antes de que ella notara su presencia. Había algo fascinante en aquella escena, la forma en que Natalia trabajaba sin quejarse, sin dudar, como si aquello fuera parte de ella. Había conocido a muchas mujeres que se preocupaban más por la delicadeza de sus manos que por lo que podían construir con ellas. Pero Natalia era diferente. Ella notó la sombra proyectada sobre la tierra y levantó la vista, frunciendo el ceño por la luz del sol. «Llegaste temprano hoy». Fernando se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos. «Pasaba por aquí y pensé en ver si necesitabas ayuda». Natalia arqueó una ceja, claramente escéptica. «Últimamente pasas mucho por aquí». Él desvió la mirada por un instante, como si examinara el horizonte. Tal vez porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. Los días posteriores, al final del compromiso, habían sido un período de reflexión para Fernando. Al principio, intentó distraerse con el trabajo, sumergiéndose en las responsabilidades de la hacienda para alejar cualquier pensamiento sobre Valentina y todo lo que vivieron. Pero, contrario a lo que imaginaba, el vacío que ella dejó no era de nostalgia. Era algo distinto, como si no hubiera perdido a una persona, sino una ilusión. Cada día que pasaba, se convencía más de que no era el amor lo que lo mantenía al lado de Valentina, sino lo que ella representaba. Un ideal de perfección que, al final, no era más que una mentira bien contada. Con Natalia, todo era distinto. No había juegos, no había intentos de impresionar ni expectativas irreales. Solo estaba ella, exactamente como era. Empezó a buscar excusas para visitar el rancho, al principio para hablar con su padre, que aún se recuperaba de un pequeño accidente. Pero, con el tiempo, las conversaciones dejaron de ser lo más importante. Lo que realmente importaba eran los momentos al lado de Natalia. A veces la encontraba alimentando a los cerdos, otras veces en el granero, intentando cargar más pacas de heno de las que sus brazos podían sostener. Y en todas esas ocasiones, él se ofrecía a ayudar, incluso cuando ella insistía en que podía hacerlo sola. Miguel, siempre observador, notó el cambio en su hijo. Veía las miradas distraídas de Fernando, la forma en que mencionaba a Natalia en los momentos más inesperados. Ya no había esa urgencia ciega que tuvo con Valentina, ese deseo de demostrar algo al mundo. Lo que había ahora era algo más profundo, más silencioso. Una tarde, Miguel vio a Fernando regresar del rancho una vez más, con los ojos levemente iluminados y una sonrisa contenida en los labios. El hacendado esperó a que su hijo desmontara y lo llamó a la terraza. «¿Ya trabajas en el rancho vecino?», preguntó con un tono de burla ligera. Fernando rió, algo incómodo. «Solo estaba ayudando». Miguel cruzó los brazos, analizándolo. «¿Y por qué exactamente
Has estado ayudando tanto últimamente. Fernando abrió la boca para responder, pero vaciló. No tenía una respuesta simple, o tal vez sí, pero aún no quería decirla en voz alta. Miguel, sin embargo, ya lo sabía. A veces la vida pone a las personas correctas en nuestro camino sin que tengamos que buscarlas, dijo el hacendado mirando el horizonte. Solo nos toca darnos cuenta cuando eso sucede. Fernando no respondió, solo dejó que las palabras de su padre se asentaran en su mente. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación antes de dormir, finalmente se permitió admitir lo que ya era evidente para todos. Lo que sentía por Natalia era real, y por primera vez sabía que no era una ilusión. La mañana en la hacienda Esperanza amaneció serena. El cielo despejado y azul se extendía sin prisas, mientras la brisa ligera mecía las ramas de los árboles y esparcía el aroma de la tierra fresca. El sonido de los caballos en los establos, el canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento creaban una melodía natural, tan familiar para Fernando que apenas la notaba. Pero aquella mañana, algo dentro de él parecía inquieto. Caminaba por la hacienda sin realmente saber qué hacer, como si algo necesitara resolverse, pero la valentía aún no se hubiera afirmado dentro de él. Desde que conoció a Natalia, sus días habían adquirido un nuevo significado, un nuevo ritmo. Cada encuentro con ella era un recuerdo que guardaba con más cariño del que quería admitir. Al principio, se decía a sí mismo que solo era amistad, una afinidad natural, pero ahora, aunque no lo había puesto en palabras, sabía la verdad. Estaba enamorado, y eso lo asustaba. No era miedo a lo que sentía, sino a lo que podía pasar si intentaba dar un paso adelante. ¿Y si Natalia no sentía lo mismo? ¿Y si solo se estaba engañando otra vez? El recuerdo de Valentina aún rondaba en su mente como un recordatorio de que no siempre lo que parece verdadero realmente lo es. Fue en esa inquietud que encontró a Miguel sentado en la terraza, tomando su café con calma como cada mañana. Su padre lo observó por un momento, con esa mirada experimentada que parecía ver mucho más allá de la superficie. «Parece que cargas un peso sobre los hombros», dijo Miguel, dejando la taza sobre la mesa de madera. Fernando dudó por un instante, pero luego se sentó en la silla de al lado, soltando un suspiro pesado. «Papá, ¿y si me estoy equivocando otra vez?» Miguel frunció el ceño. «¿Sobre qué?» «Sobre Natalia», respondió Fernando, mirando al horizonte. «¿Y si estoy confundiendo las cosas? ¿Y si ella no siente lo mismo?» El hacendado sonrió levemente, negando con la cabeza. «¿Tienes miedo de que te rechace?» Fernando dejó escapar una risa nasal, sin humor. «Después de todo lo que pasó con Valentina, creo que tengo razones para tener miedo». Miguel guardó silencio por unos segundos, observando a su hijo como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. Luego se recargó en la silla y dijo con sencillez: «Una mujer de verdad no se impresiona con palabras bonitas, sino con acciones». Fernando asimiló la frase por un instante, dejando que su significado se asentara dentro de él. Miguel continuó: «Si Natalia es realmente la mujer que crees que es, entonces ya tienes la respuesta. Ahora, si vas a perder el tiempo dudando, o si vas a ir tras lo que quieres, eso ya es cosa tuya». Fernando miró a su padre y, por primera vez, sintió que no había razón para seguir dudando. Sabía lo que tenía que hacer. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados, Fernando ensilló su caballo y tomó el camino que ya conocía tan bien. Al llegar al rancho vecino, encontró a Natalia terminando de acomodar las pacas de heno junto al granero. Al verlo, ella sonrió, limpiándose las manos en sus jeans. «Ya estaba empezando a pensar que hoy no ibas a aparecer», bromeó.
Fernando desmontó y sonrió levemente. «Vine a hacerte una invitación». Ella arqueó una ceja. «¿Qué tipo de invitación?» «Un paseo a caballo». Natalia inclinó la cabeza, analizándolo por un momento, como si intentara descifrar qué estaba pasando, pero al final se encogió de hombros y sonrió. «¿Por qué no?» Minutos después, ya montados, partieron juntos por los campos. El viento fresco de la tarde agitaba el cabello de Natalia, y Fernando no podía evitar mirarla de vez en cuando, admirando lo natural que se veía en aquel entorno. Cabalgaron hasta la colina más alta, un lugar donde la vista de la hacienda y de los campos vecinos se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. El silencio ahí era distinto, tranquilo, envolvente. Natalia desmontó primero, respirando hondo y disfrutando del paisaje. «Este lugar es hermoso». Fernando desmontó a su lado y por un momento solo la observó, sintiendo su corazón acelerarse. Sabía que era el momento. «Natalia». Ella se giró hacia él, y Fernando se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, solo la certeza de lo que sentía. «Me enamoré de ti». Hubo un instante de silencio, un segundo en el que todo pareció detenerse. Natalia lo miró, sorprendida. Luego, una sonrisa comenzó a dibujarse lentamente en sus labios. Una sonrisa auténtica, ligera, que iluminó su rostro. «Ya estaba tardando en darte cuenta, ¿eh?» Fernando parpadeó, sorprendido. Entonces, ella dio un pequeño paso adelante y colocó su mano sobre la de él. «Entonces, me alegra que por fin lo hayas dicho». Fernando sintió como su pecho se llenaba de un calor distinto, de un alivio que hacía que todo a su alrededor pareciera más liviano. Esta vez sabía que no era una ilusión, no era un amor basado en apariencias o intereses. Era algo simple, puro, verdadero. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Miguel en la terraza, como siempre. Su padre lo miró, vio la sonrisa en el rostro de su hijo y entendió todo sin necesidad de palabras. Solo asintió y dijo, satisfecho: «Esta vez no necesito pruebas, encontraste a la mujer correcta». Y Fernando supo que finalmente había encontrado el amor verdadero. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.